Bienvenidos a una nueva edición del Formentera Semanal. Estoy aquí en una zona sarganita, Escaló, que me encanta, que es la zona de Can Blai. Y estamos aquí porque hay una campaña arqueológica, y lo tengo que leer porque el título es largo: Can Blai, un fortín bajo imperial de vigilancia costera del Mediterráneo occidental. Y estamos con el codirector de esta campaña y catedrático de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Niza, Ricardo González. Lo he dicho todo de un tirón, ¿eh? Sí, lo he conseguido y no es fácil. Lo hemos conseguido. Bueno, Ricardo, nos encontramos aquí en este lugar emblemático de Formentera, como tantos otros que hay excavaciones. Cuéntanos un poco el objetivo de este encuentro que tienes aquí con universitarios. Pues nada, es fundamentalmente, empezando por la formación de los chicos, pero bueno, desde un punto de vista científico lo que nos interesa mucho es poder terminar como toca para un yacimiento, que es con una buena publicación. Can Blai se excavó hace 30 años, pero no goza de esa publicación que le dé difusión al exterior de las fronteras e incluso aquí dentro, evidentemente. Y entonces se trata de cerrar algunos interrogantes que se quedaron abiertos hace 30 años, como es la cronología. Para eso, bueno, se excava de nuevo algunos sectores que no fueron excavados y se obtienen cerámicas para cotejarlas con las cerámicas que se encontraron entonces y ver si definitivamente es un yacimiento o un asentamiento del siglo III o del siglo VI de época bizantina. Tenemos detrás nuestro un agujero, podemos decirlo así, que estabais trabajando hace un rato, que es donde se trabajó primariamente en 1979, 1980. ¿Qué era lo que se pretendía en aquel momento y qué es lo que pretendéis ahora? Lo fundamental de aquellas campañas fue identificar que había un castellum de estas características, excavarlo no pudo ser en su totalidad y por tanto se hicieron lo que entonces se hacía bastante frecuentemente, que eran sondeos en lugar de agujeros, que sería un poco tener una muestra suficientemente representativa de lo que puede haber dentro. Cierto es que se encontraron muy pocos materiales, muy poco material, se puede resumir en unas cuantas páginas de dibujos de cerámica y delimitar los muros, identificar la estructura. Ahora lo que queremos, lo ideal sería poderlo excavar todo lo que queda, de manera que el Consejo Insular pueda ponerlo en valor de forma más conveniente, es decir, pues, por ejemplo, imaginemos una grava de un cierto color que diera uniformidad y se vieran más resaltados los muros. Sería excavarlo todo y además definir si este yacimiento, que en ocasiones se ha dicho justamente, pero hay que demostrarlo con más datos, si alguna vez acabó de construirse. El hecho de que falten en este tramo sureste unos 9 metros de muro ha hecho pensar que probablemente no se construyó. Y entonces un poco lo que vamos a hacer es definir si realmente fue utilizado y construido hasta su final. Estamos hablando que la gente cuando dice castellum romano se imagina un castillo, porque claro, le suele pasar eso. Estamos hablando, si no se construyó, estamos hablando del Bajo Imperio Romano, o sea, una época que ya estaban, vamos a hablarlo más y pronto, de capa caída, y quizás no terminaron de construirlo porque se tuvieron que ir. No sería porque se tuvieron que ir. El Imperio Romano tiene una decadencia larga, como todo imperio, las cosas no se acaban en poco tiempo. Y entonces sí que es cierto que empieza una crisis a partir de mediados del siglo III, pero Romano cae hasta el siglo V, ¿no? Y aún así quedan muchas cosas que hacer. El contexto del Bajo Imperio efectivamente es así, Bajo Imperio fundamentalmente, y hay que enmarcarlo en una problemática de vigilancia costera. Es decir, entre mediados del siglo III y el siglo IV hay unas cuantas incursiones bárbaras que incluso llegan los francos hasta Tarragona. En Tarragona incendian algunas casas, cogen una flota, se van hasta el norte de África, no sabemos si pasaron por aquí, pero eso da un poco el tono de la inseguridad que había en el mar. Entonces a Ibiza le interesaba controlar. Entonces casi yo vería una intervención más importante de Roma y su Estado, el hecho de querer construir este castellum, este fortín. Más vería yo ahí una presencia de Roma
para intentar asegurar las costas de esta zona. Porque en sí la presencia de los romanos en las islas no es tan marcada como pueden ser la de los fenicios, las de los púnicos, que digamos pusieron asentamientos de familias, o sea, ejercían el comercio. En cambio, lo de Roma era más una cosa militar, podríamos decir así. ¿O no? Sí, no, a ver, es decir, las islas se romanizan. ¿Qué significa romanizarse? Que de repente formes parte, como poco, administrativamente de una estructura política cuya capital estaba en Roma, ¿no? Eso ya es algo importante en sí. Las gentes se romanizan. Yo excavé hace unos años Canfita en Santa Eulalia y los dueños de una granja púnica llega un momento en que ponen pinturas que son de estilo romano. Es decir, ahí hay un proceso también de aculturación que es importante, ¿no? En este caso sí es cierto que no hay necesariamente instalaciones de colonos romanos, pero bueno, las islas se romanizan y eso se ve en la arqueología ebusitana, ¿no? Y el Castellum, lo que es Cambrai, pues es eso, insisto, ¿no? Es decir, es el hecho de que este mismo fortín encontremos idénticos en Jordania, en Israel, en Egipto, en Túnez o en Suiza o en Liechtenstein, está demostrando que además con las mismas dimensiones, la misma estructura, la misma orientación en muchas ocasiones, está demostrando que incluso yendo en contra de lo que yo pensaba hace unos años, se parece más a una cosa más global y general de un proceso de protección que es más necesario en este siglo III porque hay más enemigos externos, ¿no? ¿Cuáles son las características que tendría que a destacar de este tipo de construcción romana? Es un fortín para unas 50, máximo 80 personas. Lo importante es que sea algo que está viendo al mismo tiempo Ibiza para dar vigilando y al mismo tiempo vigilando el sur, porque desde aquí, desde el istmo, es decir, Ibiza no controla la parte sur de Formentera. Entonces, esta posición central en el istmo nos está indicando que lo que se quiere es dar el toque a Ibiza en caso de que por el sur vinieran barcos enemigos que quisieran hacer algo. ¿Y cómo se comunicarían? Con señales de fuego, como se ha hecho, y con luces por la noche, con humo por el día, ¿no? Y hay que pensar que el edificio tendría como mínimo unos 15 metros, como algunos que se han conservado íntegros en Túnez, ¿no? 15 metros más a lo mejor un andamio de madera, más un señor encima, es decir, eso da un aumento de la visibilidad. También tengo entendido que en el recinto podría haber, o cerca del recinto, una cisterna. Sí, hay dos cuestiones fuera de aquí que bueno, forman parte también del proyecto. Es decir, hay una sepultura o unas sepulturas que, bueno, saqueadas desde hace tiempo, pero que habría que ver un poco más en detalle. Y además una cisterna que podía tener relación con el suministro de agua de aquí. ¿Qué es lo que pretendes establecer tú y tus alumnos? Luego hablaremos de ellos, a ver si son buenos o no. ¿Qué pretendéis establecer con esto? ¿Cuál es el objetivo final? O sea, un estudio, una publicación. El objetivo final es una publicación, incluso dos publicaciones, que podrían ser una publicación con toda seguridad en los trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera y una publicación en una editorial francesa que estamos negociando para que también haya un resultado en francés, ¿no? Que es la lengua de la institución en la que yo trabajo, ¿no? Y después hay otra cosa que es muy importante y bueno, es un poco novedoso, y es que hemos querido que del aspecto de comunicación y divulgación se ocupe un profesional, y entonces tenemos constantemente con nosotros un especialista, un realizador que ha hecho documentales para la 2 sobre cuestiones científicas. Entonces él va a construir un documental no muy largo en el que se va a explicar el día a día, ¿no?, de lo que hacemos, ¿no? Un poco para desmitificar, al mismo tiempo que también mostrar que los alumnos se forman, y sobre todo, si son buenos, son incluso excelentes, porque ha habido un proceso de selección
Incluso hay 5 alumnos de Niza que han ganado una beca para poder venir. Es decir, hay 5 alumnos que vienen con todos los gastos pagados, incluido el desplazamiento, que es lo que no se suele cubrir a los que vienen de otros lugares. ¿Cuál ha sido la relación que habéis tenido con el Consejo Insular de Formentera, en concreto con la Consejería de Patrimonio? Estupenda, es decir, si, pues, por ejemplo, tener que traer las herramientas hasta aquí sería un fastidio y bueno, pues desde las herramientas, la infraestructura, tengo que decir que, bueno, que estoy tremendamente agradecido a Sonia Cardona y a Jaume Escandell, que es el técnico de Patrimonio del Consejo Insular, de facilitar completamente la tarea y que yo me dedique, que no es poco, a los alumnos y a la tarea científica, ¿no? Pero por todo lo demás, ellos están ahí siempre. Porque no es todo excavar, sino que luego tenemos que ir a estudiar qué es lo que hemos sacado, ¿no? Efectivamente. Luego por las tardes salimos pronto para que el calor no nos agobie. Salimos de aquí sobre las 12:30. Entonces comemos y después de comer los chicos trabajan con el material, aprenden a dibujar la cerámica, a clasificarla. Y después de esa fase de laboratorio, incluso a las 8 suele haber todos los días, o casi todos los días, una conferencia sobre temas relacionados directamente con esto. Van a venir compañeros míos de Francia, del CNRS, de la Escuela de Altos Estudios, que nos van a dar contextos generales, por ejemplo, todo este tipo de fortines en el Mediterráneo, dónde se encuentran y qué funciones tienen. La cerámica del siglo III, que es la mayoritaria que se encuentra aquí, también ha tenido su conferencia, ¿no? Entonces, a veces los agobiamos, pero bueno, es para formarlos. Los dejará salir de marcha de vez en cuando, pobres que son muy jóvenes. Ya, ellos que hagan lo que quieran a partir de cuando cenan, ¿no? Pues estamos hablando de este yacimiento de Can Blai. ¿Hasta cuándo tenéis previsto trabajar aquí? Hasta el 28 de julio. Y bueno, es decir, van a ser 3 semanas, estamos en los 3 primeros días solo. Me gustaría que avanzara más, pero bueno, es normal, al principio es un poco más lento. La semana que viene se complementará con prospecciones en torno al yacimiento, de manera que veamos, además de Can Blai, qué pasa alrededor. Y bueno, y vendrá pues eso, equipos y gentes del exterior para darnos luz en algunas cosas que... Por último, como la palabra crisis es algo que tenemos ya en el vocabulario 10.000 veces al día, ¿cómo se financia esto y cómo ves la situación de la arqueología en este momento en Europa? Bueno, todo está mal, como ya sabemos, y la arqueología, pues bueno, pues solo tengo que decir que en ocasiones, bueno, pues en estos momentos casi es más superficial que lo ha sido hasta ahora, ¿no? Y por tanto no es fácil obtener financiación. Hemos tenido la suerte, o tener la suerte yo de enseñar en la Costa Azul me ha comportado el que un buen día un oyente libre de mis clases me dijera que quería participar, que quería financiar, y bueno, hemos tenido un mecenazgo privado que se ha canalizado a través de la Fundación de la Universidad de Niza, que es la fundación que hace de intermediación entre, digamos, el dinero del exterior, de las empresas y la propia universidad, para canalizar la formación y la colocación, ¿no? y el empleo, ¿no? Entonces, también tengo que decirlo, ¿no? Gracias a la Fundación de la Universidad de Niza, que ha gestionado ese dinero que ha llegado de forma privada en su momento, también podemos financiar con una situación realmente cómoda y confortable. Pues me alegro mucho y Ricardo, estaremos muy pendientes de todos estos días que vais a estar aquí en Formentera y espero que encontréis cosas realmente interesantes. Pues sí, por lo menos sacar en claro esos objetivos, cronología y si se ha finalizado este yacimiento completamente, ya sería un buen logro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y a vosotros os veo en el próximo Formentera Semanal. Adeu.